temas favoritos de Ron Wyatt era cómo se construyeron las pirámides. Su interés aumentó al enterarse de que Imhotep fue el arquitecto de la primera pirámide, así como el primero en utilizar columnas de piedra. En nuestro video sobre José, puedes ver todas las pruebas que demuestran que Imhotep fue el José bíblico de los 7 años de abundancia y 7 años de hambre, además de ser uno de los hijos de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel. Un estudio de las civilizaciones más antiguas muestra que no carecían de conocimientos avanzados en construcción. Ron creía que estas primeras civilizaciones fueron las receptoras del conocimiento anterior al diluvio, transmitido por la familia de Noé, y que ese conocimiento se fue perdiendo poco a poco con el paso del tiempo. Incluso hoy en día, no podríamos replicar la construcción de las enormes pirámides, y sin embargo, hubo varias civilizaciones antiguas que edificaron estas construcciones monumentales. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Es una pregunta que se ha hecho a lo largo de los siglos. A lo largo de los años he tenido bastante interés en la arqueología y también en la historia antigua, que por supuesto está relacionada con la arqueología. Así que me encontré con esta afirmación en los escritos de un historiador griego, Heródoto, que describía cómo se construyeron estas estructuras. Sí, dice, el método empleado fue construirla en escalones o, como algunos los llaman, niveles o terrazas. Cuando la base estaba terminada, los bloques para el primer nivel superior se levantaban desde el suelo mediante artefactos hechos de maderas cortas. En este primer nivel había otro que elevaba los bloques un nivel más arriba y luego otro más que los subía aún más alto. Cada nivel o piso tenía su propio juego de palancas, o puede ser que usaran la misma, que al ser fácil de transportar, la subían de un nivel a otro en cuanto dejaban la carga en su lugar. Y luego estaba leyendo una revista arqueológica que hablaba sobre la barca solar que encontraron junto a la pirámide y que habían hallado muchas cosas de madera allí. Algunas de ellas no cabían en la barca. Después de que terminaron completamente la barca, les quedaron estas cosas. No sabían para qué se usaban, así que las guardaron en un almacén. Resulta que esos eran maderos de estas máquinas para construir pirámides. Y luego en los jeroglíficos, ahora en Saqqara había algunos jeroglíficos en bajo relieve que mostraban el mecanismo de funcionamiento de esta máquina. Lo que ves aquí es un marcador de entrada, aparte del complejo de tumbas de Onias, uno de los faraones de la tercera dinastía. Ahora aquí hay un cartucho que nos dice quién era este hombre. Notarás que el cartucho está acostado de lado en lugar de estar en posición vertical. Esto representa el hecho de que esta persona está muerta. Notarás que los símbolos dentro del cartucho siguen estando en posición vertical. Ahora, estas cosas representan a una de las muchas deidades de Egipto, por lo tanto ellas no mueren. Solo el hombre mismo muere y estos se transfieren al siguiente faraón en la línea sucesoria. Lo que tenemos aquí, leyendo de derecha a izquierda, es Onias murió. Tenemos la pala que simboliza el hecho de que lo enterraron. Luego tenemos los símbolos de las máquinas para construir pirámides. Y esto también significa construir. Aparece delante de símbolos de templos y cosas por el estilo. Y luego tenemos una pirámide que por supuesto es la tumba. Ahora representados aquí tenemos los regalos que se presentan al faraón muerto para mantenerlo en el más allá. Ahora bien, una ampliación de estos objetos extraños que vemos en los jeroglíficos aquí arriba es esta. Y notarás que si tiras de esta palanca curva hacia abajo, esta parte aquí se elevará. Muy bien. Ahora, como glifo, encontraremos que esto es solo la parte derecha de este glifo. Y si en tu imaginación puedes colocar otra imagen especular simétrica de este objeto, entonces tienes un mecanismo de elevación. Ahora, Heródoto, el padre de la historia, un historiador griego que
viajó con el ejército persa y por su cuenta en la antigüedad afirma en su libro que las pirámides fueron construidas en escalones o diferentes niveles y que los egipcios usaron un artefacto hecho de maderas cortas que levantaba la piedra de un nivel a otro. Así que si colocamos este artefacto en el suelo y luego ponemos otro en un nivel más alto, y por supuesto podemos colocarlos según sea necesario a lo largo del costado de la pirámide, entonces el torno puede girarse y la piedra se eleva. Y por supuesto se eleva y luego se mueve hacia una máquina que está en una posición más baja y se eleva de nuevo y luego se mueve hacia otra máquina más. Y mediante este método, la piedra puede ser elevada tan alto por el costado de la pirámide como sea necesario. Ha habido varias personas con las que hemos hablado sobre esto que se han preguntado si esto realmente podría levantar una carga bastante pesada. Así que construimos una gran variedad de esta máquina. Ahora solo hemos colocado 3 juegos de palancas aquí, lo que por supuesto demostrará que no se necesitan muchas palancas o juegos de estas palancas para levantar una carga bastante pesada. Ahora tenemos aquí un coche compacto que se aproxima al peso de la piedra promedio de las pirámides. Así que en este momento intentaremos levantar este coche. Vean, ustedes han visto una demostración aquí de que esta máquina realmente puede levantar una carga bastante pesada. Ahora, un ingeniero al que le pedí que hiciera un pequeño estudio sobre esto y me diera una idea de cuáles serían las capacidades máximas de una máquina como esta, dijo que es posible levantar 500 toneladas a 60 pies de altura con una máquina construida de madera. Junto con los jeroglíficos y la descripción que nos trajeron estas historias de cómo se construyeron estos grandes monumentos, hemos encontrado alrededor de la base de la pirámide agujeros en la piedra. Ahora, estos están a la distancia adecuada para anclar las máquinas que se usaron para levantar las piedras por los lados de las pirámides. Hay un grupo de estos agujeros en esta área en particular. Y la máquina de elevación múltiple estaba anclada aquí y hacia el sur de esta zona. Aquí es donde se levantaron las piedras para la cámara funeraria en sí. También donde se colocaron en su lugar los diferentes niveles o las piedras escalonadas. Ahora, hay otros conjuntos de agujeros alrededor de todo el perímetro de la pirámide. Aquí es donde se anclaron las máquinas para las piedras menores. Quien necesita que diga unas palabras sobre las máquinas de construcción de pirámides es Nasir Hassan. Él es el director de antigüedades en Egipto y les dará una idea de lo que él cree sobre cómo se construyeron las pirámides. Ahora, me alegra mucho ver que esta máquina que el señor Wright me mostró, y creo que tal vez usaron algo así porque hay jeroglíficos. Sabemos que este cartucho de Unis, una tumba en el lado occidental de la Gran Pirámide, y también esta letra significa Nefer, que significa lo bello. Y estas 3 pequeñas piedras no son exactamente, quizá nos muestran otra máquina o partes de otra máquina o algo así, tal vez de madera o quizá de cualquier otro material. Y cuando leí sobre esta máquina que ellos usaron, sinceramente creo que es realmente adecuada para levantar cada bloque de un nivel a otro de manera eficiente
y usaron muchas máquinas para levantar estos bloques de madera. Y es adecuado para enormes bloques de granito y para piedra caliza, y el tratamiento que he visto en la televisión o algo así aquí en Egipto. Y es algo adecuado para levantar. De acuerdo. Hemos colocado 3 de estas máquinas instaladas a lo largo de los diferentes escalones de las pirámides aquí para demostrar cómo se construyeron estos magníficos monumentos. Ahora, el ministro de Antigüedades nos pidió que no usáramos una piedra debido a la posibilidad de que la piedra pudiera caerse y dañar las pirámides. Aunque parecen estar bien conservadas desde lejos, hay muchas rocas sueltas. Y de vez en cuando una piedra se cae y no deseamos dañar estas. Así que estamos usando un cartón o una caja grande para ilustrar el proceso. Así que si observan, han bajado la primera máquina o la máquina más baja a su posición. Y están levantando la piedra, o en este caso el cartón, hasta la altura máxima de esta máquina. Ahora, por supuesto, cuando las pirámides eran nuevas, no había piedras irregulares colocadas alrededor de la estructura que estorbaran, y así las cosas eran mucho más fáciles. En este momento en particular, con estas piedras en el camino, resulta más difícil obtener la idea adecuada de cómo lograron esto. Ahora movieron el cartón hacia la siguiente máquina. Ahora creemos que tenían un dispositivo de cabrestante que se colocaba encima de la segunda máquina y la tercera máquina, y ese lazo de cuerda fue lanzado sobre la piedra. Y usando arena debajo de la piedra, pudieron deslizarla hasta la máquina que estaba detrás y subirla al siguiente escalón. Esto, por supuesto, coincide con la descripción de Heródoto. Y debido al hecho de que él solo pudo ver un jeroglífico, los describió como un artilugio. Ahora, cuando llegamos a la cima de esta segunda máquina, por supuesto se ve que hay una tercera máquina que podría bajarse, y la piedra se coloca sobre ella y se eleva aún más. Y luego, paso a paso, uno va subiendo lentamente hasta la cima o por el costado de esta pirámide. Y como pueden ver en este momento, no querrían aventurarse demasiado arriba por el costado con estas máquinas porque definitivamente se meterían en problemas. Ya ha habido varias personas que han caído y muerto al intentar escalar estas piedras porque muchas de ellas están sueltas debido a la erosión y al hecho de que las piedras que las sostenían se han desprendido. Pero estas máquinas podrían sujetarse entre sí y podrían atarse con cuerdas, las máquinas superiores, hasta el punto de que fuera imposible o casi imposible que ocurriera algún accidente grave. Ahora, a medida que llegaban a la cima de la pirámide, empezaban a rellenar los escalones con piedras cortadas para ese propósito, y estas eran, por supuesto, piedras más duras que impedían que el agua penetrara y erosionara los lados de la pirámide, que por supuesto es lo que ha sucedido hasta este momento. Algunos de los gobernantes posteriores y la población local consideraron que este era un lugar ideal para extraer piedras, así que en lugar de irse a unas millas de distancia y quizás traer las piedras cruzando el río, vinieron aquí y tomaron piedras de estas estructuras. Y por supuesto estas piedras ya estaban cortadas. Antes de la experiencia de José allí, en la historia que se relata en la Biblia sobre él, la hambruna, sus sueños y todo eso, Egipto era una colección de ciudades-estado con muy poca, si acaso alguna, afiliación política. Y cuando la hambruna terminó y
durante esos 7 años, este faraón Djoser fue elevado a la persona más rica del mundo porque esta hambruna se extendió hasta Canaán. Como sabes, Jacob tuvo que enviar a sus hijos a Egipto para conseguir comida. Y entonces, de repente, este hombre simplemente tenía muchísimo oro y de todo, y parece que quería ser inmortalizado, ya sabes, en piedra. Mucha gente hace eso hoy en día, construyen grandes edificios y ese tipo de cosas. Así que, de todos modos, fue a ver a Imhotep. Le encargaron construir un monumento conmemorativo que perdurara y perpetuara o inmortalizara la memoria de este Djoser. Ron no estaba tratando de averiguar cómo se construyeron las pirámides. Él había estudiado la historia antigua y estaba familiarizado con lo que Heródoto había escrito cuando fue por primera vez a Egipto para ver la pirámide escalonada. Cuando vio el jeroglífico en la tumba de Onías, Dios le reveló su interpretación. Así como Dios le dio a José la interpretación del sueño del faraón, creo sin ninguna duda que le dio a Ron entendimiento de la misma manera y le mostró cómo se construyeron las pirámides. Y le reveló cómo hacer el dispositivo sencillo, tal como le había revelado los graneros de la hambruna de 7 años. Cuando llegó el momento de Dios para revelar las cosas que había ocultado durante miles de años al mundo caído, como Samuel e Isaías, cuando Dios llamó, Ron respondió: «Aquí estoy, envíame a mí». Dios sigue buscando personas que lo amen y estén dispuestas a ser llamadas conforme a su propósito. Cada uno de nosotros puede ser usado por Dios. Solo tenemos que estar dispuestos